Entramos ya al tema de lo que era lo que es la programación de proyectos, iniciando con algunos términos y conceptos que son determinantes para poder programar un proyecto de manera tal que se cumplan los objetivos. Los objetivos son primordiales. Es la meta, como hemos hablado desde el principio, la meta debe definirse claramente y desde el principio para poder definir cuál es el camino, cuál es la ruta que vamos a tomar para desarrollar un proyecto en función de esa meta, de esos objetivos, para saber cuáles son los recursos que debemos destinar para terminar en tiempo y forma con la calidad requerida por el cliente. Entonces, eso es bien importante. Ok. Los objetivos, como comentábamos, deben ser claros, deben ser medibles, deben ser específicos, pues el éxito, lógicamente, del proyecto vendrá determinado por el grado de cumplimiento de sus objetivos. Deben evitarse objetivos imprecisos, como por ejemplo, crear resultados modernos. Yo no puedo decir que la vivienda quede bien construida. No es, definitivamente, es un objetivo impreciso. Entonces, para empezar, los objetivos deben ser claros, precisos, específicos y además ser medibles. Es decir, yo puedo medir un objetivo. Debo de estar en capacidad de medir un objetivo. Ok. Los objetivos de un proyecto pueden incluir una lista de resultados del proyecto. No es que vamos a poner todos los resultados del proyecto, pero podemos hacer un resumen de relevante de lo que nos va a representar ese proyecto y en función de esa lista hacer crear un objetivo. Debe de incluir fechas de cumplimiento específicas. No podemos decir, eh, algún día yo voy a terminar esta carretera. No puede ser, ¿verdad? Tanto para la finalización del proyecto como para los hitos intermedios, es decir, para las actividades intermedias, debemos de contar con fechas de cumplimiento, criterios de calidad específicos. Es decir, los objetivos deben de enmarcarse en ese cumplimiento de la calidad también de cada una de las actividades que va a comprender el proyecto. Debe tener límites de costo. Nadie se puede poner a construir un proyecto si no tiene la mínima idea de cuánto va a costar. ¿Verdad? No se puede. Cuando vamos a empezar un proyecto hay tres elementos importantes o restricciones que debemos tomar en cuenta y ya lo hemos dicho antes. El tiempo, ¿verdad? El alcance y el costo. Debemos de saber qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las actividades que incluye ese proyecto. Ese es el alcance. Debemos saber en cuánto tiempo lo vamos a desarrollar y debemos de estar seguros y claros cuánto nos va a costar. ¿Verdad? Y lógicamente esos tres elementos se convierten en restricciones del proyecto. Para objetivos eficaces, es importante que todos los participantes del proyecto estén de acuerdo con ellos. Pero ya decía antes yo, no es que desde el primer empleado hasta el último vamos a estar de acuerdo con los objetivos, no se trata de eso. Cuando se refiere aquí a que todos los participantes, se refiere a todos los participantes que tengan que ver con las decisiones del proyecto. Por ejemplo, el cliente, el dueño, ¿verdad? El dueño, el ente financiero o el que financia, el banco, quien sea, el director del proyecto, el gerente del proyecto, la máxima
autoridad en la empresa. Todos tenemos que estar de acuerdo con esos objetivos. ¿Para qué? Para que todos de alguna manera contribuyamos a su cumplimiento y que hagamos que todo el equipo que depende de nosotros cumpla también con esos objetivos. Ok, otro aspecto bien importante son las suposiciones que se tienen que tener en un proyecto. Es decir, nosotros suponemos que va a suceder tal cosa. De hecho, el programa de trabajo de un proyecto es una suposición, porque no se ha cumplido. Estamos programando, estamos detallando que va a cumplirse en determinada fecha, bajo ciertos criterios de calidad y especificaciones. Pero eso es una suposición. Hasta que ya se ha cumplido, deja de verse como una suposición. Ok. Durante la etapa de planificación, fíjense ustedes, aquí tenemos, si ustedes se acuerdan, la fase del proyecto, ¿verdad? Decíamos que era el inicio, la planificación, la ejecución, la supervisión y el cierre. Entonces, durante esta etapa, en la segunda etapa de planificación del proyecto, probablemente surgirán preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuándo estarán disponibles los recursos clave para iniciar el trabajo? ¿Cuáles serían los recursos clave para iniciar el trabajo? Pues si se trata de la construcción de un proyecto, ¿en qué momento voy a tener el cemento, la arena, la grava, las personas, los equipos, la maquinaria, el dinero, todos los recursos? ¿Cuánto tiempo llevará un nuevo proceso si vamos a implementar un proceso después de otro de manera secuencial o de manera simultánea? En ese sentido, se hacen suposiciones hipotéticas. ¿Y por qué son hipotéticas? Pues definitivamente porque en ese momento no estamos seguros que se van a cumplir. Entonces son hipótesis que nos formulamos. Lógicamente las hipótesis al final, con las comprobaciones que hacemos, nos damos cuenta si son o no correctas. Y luego se utilizan para crear la programación. Por ejemplo, yo digo, la excavación de este proyecto en función de los rendimientos de los equipos que voy a asignar va a durar tantos días. ¿Verdad? ¿De dónde saco eso? Pues tengo que partir de algo, tengo que partir de un dato. Y como todo esto es medible, entonces, ok, digo yo, lo que voy a excavar son 1000 metros cúbicos. Ok, eso no es una suposición, eso es una realidad. Se supone que ya lo he cuantificado. Okay, ya no lo tengo como suposición, sino como una realidad. Voy a excavar 1000 metros cúbicos para la cimentación. Ok, voy a suponer ahora cuánto voy a demorar en excavar esa excavación. Ok, para ello voy a tener que asignar recursos. Voy a suponer que la máquina que estoy asignando me va a dar el rendimiento que estoy suponiendo. Entonces todo eso se convierte en una suposición. Ok, en cuanto a todas las suposiciones se debe tener en cuenta lo siguiente. Los planificadores del proyecto deben analizarlas y después conformar un conjunto de suposiciones definitivas y acorde con el proyecto. Una vez que se tenga la información adicional de esas suposiciones, es decir, que se van comprobando los hechos. Por ejemplo, si yo supuse que el albañil iba a producir 5 metros cuadrados de techo por día, perdón, el carpintero que me va a producir 5 metros cuadrados por día de techo, ok, lo pongo a trabajar el primer día y solo me hizo 3. O lo pongo a trabajar el primer día y me hizo 6 en vez de 5. Entonces, por eso dice aquí, una vez que se tenga información adicional de las suposiciones, se debe actualizar la programación. Quiere decir que ya con ese día yo ya voy viendo realmente cuánto es lo que está haciendo de rendimiento de ese equipo de trabajo. Entonces, si veo que es diferente a lo que propuse o lo que supuse en la programación, entonces lo que procede es actualizar la programación. Por eso es que los programas de trabajo son flexibles y se tienen que estar revisando de manera continua, ¿verdad? Por lo general, cada semana.
dependiendo del tipo de proyecto, pero por lo general cada semana, cada mes hay que estar revisando para hacer las adecuaciones que correspondan. Para prevenir y evitar atrasos y costos adicionales, en los proyectos se debe tener en cuenta al menos lo siguiente. Esto es bien importante. Entrega de otros proyectos. Es decir, muchas veces en nuestra empresa tenemos no solo un proyecto, sino varios. Entonces, debemos de programar cada proyecto de manera individual y luego un solo programa para toda la empresa, de manera tal que asignemos los recursos apropiados para cada proyecto y que un proyecto no nos vaya a atrasar a otro proyecto. Por eso es importante tener en cuenta las entregas de otros proyectos, es decir, los productos que tenemos que ir entregando de los otros proyectos, que no nos vaya a afectar a uno de ellos. La disponibilidad y uso de los recursos. Esto se refiere a todos los recursos materiales, mano de obra, equipos, maquinaria, herramientas, dinero, eh, todos esos recursos tenemos que estar claro que tiene que estar disponible en el momento en que nosotros lo programamos de ejecución de esa actividad. Por ejemplo, si es un fontanero, no lo voy a tener todo el tiempo ahí, pero tengo que tenerlo disponible durante el tiempo que voy a hacer la actividad en la cual él tenga que intervenir. Por ejemplo, un pintor, voy a tenerlo disponible, pero lógicamente no desde el principio, sino en el momento en que tenga la necesidad de incluirlo. También la duración de las tareas. ¿Están fundamentadas las estimaciones de las tareas en una información sólida o simplemente es en un dato? Eso es bien importante. Y lo que les decía, el rendimiento de las actividades, el rendimiento de los materiales, inclusive, el rendimiento de las personas, de las maquinarias, de los equipos. Eso es bien importante tenerlo para saber cuánto me va a durar la ejecución de una tarea. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y lógicamente el costo del proyecto, qué importancia tiene el costo del proyecto, quién debe de aprobar el presupuesto. Entonces, por eso es que un presupuesto debe de hacerse con todo el conocimiento necesario para poder hacer un costo, determinar un presupuesto real, no sacarse de la manga, como decimos popularmente, un costo. En una ocasión estaba yo en una reunión y desafortunadamente una reunión en el colegio de ingenieros. En una asamblea estábamos y no había empezado la asamblea y uno de los ingenieros que estaba atrás de mí le estaba preguntando a otro colega que estaba a la parte de él y le dice, oye, fíjate que necesito, por casualidad, ¿no tenés una ficha de costo para cimiento de torres de Claro? ¿Cómo es posible que yo esté pidiendo una ficha de costo para una actividad que, que puede ser muy general? ¿Verdad? Se está viendo como muy general si las actividades son específicas. Y cada actividad, por específica que tiene su propio presupuesto, sus propias condiciones, su propio costo. Pidiendo una ficha, digo, este anda partido. Y le estoy hablando de un colega ya con sus años. Entonces, el costo del proyecto debe ser un costo específico, un costo real. ¿Cuánto te costó tal actividad en tal lugar? Tanto. Lo puedo tomar como referencia para poder hacer mi propio costo. Por eso es que cuando ustedes en su clase de costo, no sé si ya la llevaron, pero su clase de costo, se aprende eso, el costo unitario de cada actividad. ¿Verdad? Ok, el tiempo disponible es bien importante tener en cuenta también para evitar atrasos en un proyecto. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos disponible para terminar el proyecto? Muchas veces nosotros damos el tiempo para la ejecución del proyecto, pero otras veces el cliente es quien nos da el tiempo. Entonces viene y nos dice el cliente, no, que ese proyecto lo quiero para inaugurarlo el 20 de noviembre, antes de las elecciones. Por lo general sucede eso, antes de las elecciones.
para el 20 de noviembre, y después de todos los números que hemos hecho, nos damos cuenta que no se puede terminar en noviembre, sino hasta enero del próximo año. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces podemos hacer algunos ajustes para poder hacer. Hay dos tipos de programaciones, una que es hacia adelante y la otra que es hacia atrás, ¿verdad? Que algunos le llaman la que va hacia adelante por el término inglés forward pass o backward pass. ¿Sí? Entonces, el cliente nos dice a nosotros, necesitamos terminar este proyecto en el 20 de noviembre. Entonces ahí cuando nos da la fecha de terminación el cliente, tenemos que ir como programando de atrás, perdón, de adelante hacia atrás. Es decir, desde el 20 de noviembre vamos a programar hacia atrás. ¿Hacia qué fecha? Hacia la fecha en que pensamos dar inicio al proyecto. Entonces eso es hacia atrás, ¿verdad? Y ahí vamos con lógicamente todas las limitantes que tenemos, ¿verdad? Ok, entonces es importante conocer los tiempos disponibles. La otra cosa son los resultados, tener en cuenta para evitar atrasos también. La magnitud del resultado o de los entregables que tenemos que presentar al cliente, ya sea de manera periódica o de manera puntual o al final del proyecto. Eso es bien importante. Ok, hay varias herramientas, pero bueno, ¿alguna consulta hasta este momento o algún comentario que tengan? ¿O no? No, ¿verdad? Ok. Algunas herramientas para programar la ejecución de un proyecto. Hay varias. Podemos utilizar, por ejemplo, diagramas de barras, diagramas de red, el famoso diagrama de Gantt en una hojita de Excel o en cualquier software, cualquier programa. Una de esas herramientas también es el Microsoft Project, que es un programa o software para la gestión de proyectos. Permite organizar la información con asignación de tiempos a las tareas, los costos asociados y los recursos, es decir, los tres elementos restrictivos que hemos venido hablando que tienen que ver en la programación de un proyecto. El tiempo, los costos y los recursos. Ok, el Microsoft Project es una herramienta para administrar proyectos, para coordinar, para dirigir proyectos, eficaz y flexible, que se puede utilizar para controlar proyectos simples o complejos. Ayuda a la vez a programar y a realizar un seguimiento de todas las tareas para supervisar el progreso de la obra o de todas las tareas. Entonces, este programa trabaja sobre esa base, sobre la base de tiempo, de costos y recursos. Es decir, los tiempos van a estar asociados a la cantidad, al alcance de la obra. Porque en función de esa obra, de esa cantidad, del tipo de obra, del recurso que vayamos a asignar y del rendimiento de ese recurso, sí vamos a tener los tiempos. Ok. El triángulo del proyecto. Microsoft Project, los tres factores que conforman cada proyecto son los que hemos hablado. El tiempo, el costo y las tareas. El tiempo para completar el proyecto. El dinero para comprar todos los insumos, pagar todo lo que corresponda a mano de obra, equipo, materiales. Las tareas, es decir, que todas las actividades que tenemos que desarrollar. Entonces, en Microsoft Project se conjugan esos tres elementos y al final tiene uno un programa con asignación de recursos y tiempos que uno le va dando seguimiento periódico y se va dando cuenta si se está cumpliendo o no. Y también, como decíamos que es eficaz y flexible, podemos hacer los cambios que correspondan en el momento que corresponda. Ok. Al ajustar uno de estos elementos, tiempo, dinero, tareas, al ajustar uno de ellos o al impactarse uno de ellos o al modificarse uno de ellos o al fallar uno de ellos, se ven afectados los otros dos.
¿verdad? Aunque los tres elementos son importantes, normalmente uno de ellos tendrá más influencia en el proyecto. ¿Cuál creen ustedes? Les pregunto ahí. ¿Cuál creen que tenga más influencia? Si yo muevo Dinero. el dinero, ¿por qué será el dinero, Albert? Yo Eh, también pienso que el dinero. Ok, Karen. ¿Por qué será, Albert? El bueno, pienso que es dinero. de los recursos como el más valioso, el caro, costoso, no sé, lo que no podemos Ujú, perder. ujú. Yo Ok. pienso, bueno, en este caso, pues sin el dinero no se podría hacer absolutamente nada, no se podría llevar a cabo el proyecto en general, no se Ujú, podrían comprar ninguno de los recursos, los materiales, y pues sí, eso, o sea, en general no ujú. se podría hacer nada. Ok, vamos a poner un ejemplo así hipotético. Eh, digamos que una tía o un tío de ustedes que vive en Estados Unidos, como ya dice, bueno, ya están por egresar de la Facultad de Ingeniería y ya pueden dibujar, pueden calcular presupuesto, pueden organizar, pueden administrar, ya pues están prácticamente en el camino, en la final. Y entonces viene la tía o el tío y dice, "Ven, necesito que me hagas una vivienda, ¿verdad? Y la quiero para diciembre porque en diciembre llego a Tegucigalpa o a Honduras. Entonces, ¿qué es lo primero que le van a preguntar a ustedes? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tipo de vivienda? ¿La quiere de una planta, de dos plantas, que tenga tanto dormitorio, que toda la descripción del proyecto? Entonces viene ella y le dice, mira, necesito una vivienda de dos plantas que tenga tres dormitorios, que tenga una sala de estudio, que tenga un cuarto de huéspedes y empieza así un montón de cosas. Ok, lo siguiente es que ustedes van a empezar a hacer propuestas de diseño. Entonces, con la propuesta del diseño, viene y se lo mandan a ella. Ok, está de acuerdo. Hasta ese momento podría ser que no haya habido ninguna plática respecto al monto, pero podría ser también que ella diga, quiero hacer una vivienda y lo que tengo son 2 millones de lempiras. Entonces allí ustedes tienen otro enfoque, tienen que agarrarle otro enfoque. Entonces, ese costo, ese dinero le va a estar influenciando el diseño que ustedes van a tener que hacer. Es decir, le está influenciando las tareas, la actividad. Y la actividad, lógicamente, va a influir en el tiempo, porque ya no es lo mismo. Si ella solo tiene dinero para hacer una vivienda de una planta, pues ya el tiempo va a ser diferente. Entonces, viene ahí y les dice, no, es que solo tengo 2 millones. Ok, ahí, pues lógicamente coincidimos con ustedes en que el dinero en ese momento es el que está teniendo mayor impacto, ¿verdad? Es el que está influenciando más en el tiempo y las tareas. Ahora, pero viene la tía y les dice, bueno, no te preocupes, pero el presupuesto. ¿Verdad? Porque tía, mire, ¿y cuánto más o menos tiene disponible? Ah, no te preocupes, yo creo que para una vivienda de dos plantas tengo, no te preocupes. Ok, entonces ya ustedes dejan a un lado el dinero y empiezan a trabajar. Y entonces vienen ustedes y desarrollan un programa de trabajo y le dicen a la tía que ese proyecto no se puede terminar en diciembre, sino que en mayo del próximo año. Ah, no, ahí sí estamos mal, viene la tía. Estamos mal. No podemos, tenemos que terminar el 20 de diciembre, por tanto. Entonces quiere decir que allí el elemento, el factor que está teniendo mayor incidencia va a ser el tiempo. Va a estar teniendo mayor incidencia. ¿Por qué? Porque el recurso dinero no es problema para la tía, en este caso hipotético. Entonces, el tiempo va a ser su elemento distractor, va a ser su elemento que lo va a poner a pensar en ciertas alternativas, ¿verdad? Por otro lado, digamos que no sea ni el tiempo ni el dinero.
pero que hay algunas tareas que son bastante especializadas y que ustedes definitivamente no las pueden ejecutar y que no hayamos, nos vamos a ir a un extremo, que no encontremos personas que nos puedan hacer esa actividad para poder terminar la vivienda. Entonces, ese elemento, ese tipo de actividades va a estar impactando o influenciando en las otras dos de manera que no, o al menos se va van a interferir en que desarrollemos el proyecto en tiempo y forma. Nosotros tuvimos el caso, por ejemplo, de una persona. Nosotros construimos y diseñamos el proyecto el Hotel and Suites Copanto, que yo creo que ya no se llama así, que está ahí aquí en Tegucigalpa, por la colonia Viera, donde está la casa del embajador de Estados Unidos de América. A la par hay una residencial Viera y a la par está el edificio ese. Entonces resulta que en aquel entonces el elevador que se iba a utilizar ahí era un elevador de pistón. Y esos elevadores de pistones que ya no se usan, elevadores de pistones que hay que hacer una excavación, una perforación de un pozo de por lo menos la misma altura del pistón. Uno puede tener pistones que van ensamblados, digamos, en tres partes, ¿verdad? De manera tal que si yo tengo que levantar 9 metros un elevador, entonces puedo tener 3 piezas de pistones de manera tal que solo haga una perforación de 3 metros. En aquel entonces creo que eran 450 metros que había que hacer una perforación y no teníamos todas las herramientas que tenemos ahora, por ejemplo, con esas perforadoras que andan perforando para pilotaje en los puentes aquí en la ciudad. Entonces, como no teníamos, había que hacer a pura mano la perforación. Creo que era unos 450 o 5 metros hacia abajo, imagínense, y un diámetro de 1 metro. Pero no encontramos, tuvimos que traer a una persona de El Salvador, que le decían el cuzuquero a ese señor que ese era el trabajo de él. Pero eso nos atrasó el proyecto, la ejecución del proyecto. Entonces, de manera general, podríamos decir que uno de los que tiene mayor impacto podría ser el dinero, pero ya de manera particular, cualquiera de estos elementos puede tener impacto o influencia en el proyecto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Ok, la relación entre estos elementos difiere de un proyecto a otro, lo que les comentaba, y determina la clase de problemas que se encontrará y las soluciones que se pueden implementar, sean con relación a tiempo, a dinero o a las tareas. Si sabemos dónde están y cuáles son las delimitaciones y dónde están las flexibilidades, pues lógicamente será más fácil planificar y administrar el proyecto. Dime, Carlos. Se podría dar importancia a cualquiera de los tres dependiendo los objetivos del proyecto también. Puede ser, sí, claro, puede ser, porque especialmente cuando un proyecto un proyecto que es o que tiene, o es el proyecto, o una actividad muy específica, sí, sí se puede dar, definitivamente. Por eso es que estas relaciones, como decía, difiere de un proyecto a otro. Podría ser que en un proyecto X lo que más impacte sería el tiempo, en otro va a ser el dinero, en otro van a ser las tareas, ¿verdad? Entonces, cada proyecto es muy particular. Ok. ¿Cómo programa entonces Microsoft Project? Programa el comienzo y el fin de una tarea teniendo en cuenta muchos factores, incluidas las dependencias de tareas, las delimitaciones y las interrupciones como días festivos y vacaciones. Por ejemplo, yo puedo programar o configurar el proyecto. Me imagino que alguno de ustedes ya usa el proyecto. Fíjense que a propósito,
para los que no saben usar el proyecto, deberían de investigar aquí en la CIETI, que creo que ya están dando cursos, esta gente, deberían de chequear y lo dan en línea, así online también. Ellos tienen una serie de capacitaciones como AutoCAD, Project, costos, una serie de capacitaciones para nosotros los ingenieros, para los estudiantes de ingeniería. Entonces, deberían de investigar, por favor. Y si ustedes arman un grupo o un grupo de 5 personas en adelante, creo, ellos les pueden dar un curso de Project, y esto es bien importante, es fundamental, y lo que creo que vale son como 7 lempiras. Por ejemplo, yo doy este curso, cuando lo doy particular, lógicamente aquí no nos queda tiempo, y no es parte del programa, pero sí, cuando he dado este curso es un curso caro, ajá, y la CIETI lo da por 200 lempiras, creo que lo que hay que pagar, no me acuerdo, 100 o 200 lempiras. Entonces deberían de investigar para que tengan ese conocimiento también, ¿verdad? Ok, entonces el programa nosotros lo configuramos de manera tal que incluya no solo días festivos y vacaciones, sino, por ejemplo, temporadas de lluvia. Cuando vamos a programar un proyecto, es uno de los factores o elementos que tenemos que tomar en cuenta también. Si el proyecto se va a hacer en una zona, en cualquier tipo de zona, tenemos que ver cómo afecta la lluvia. Por ejemplo, cuántos días llueve en determinado mes o en determinado año. Si yo voy a hacer un proyecto allá por la zona de Bonito Oriental, allá por Colón, y que llueve continuamente, entonces tengo que configurar el programa de manera tal que esos días me los considere como días inactivos, igual que los días festivos, igual que los días de vacaciones, ¿verdad? Y eso es bien importante porque si no lo configuramos así, el programa considera como que todos los días del mes se va a trabajar. Y eso no es cierto, ¿verdad? Programa cada tarea relacionando la duración, el trabajo y el esfuerzo. Es decir, la duración, el tiempo que transcurre antes de que la tarea esté realizada. El trabajo, es decir, el esfuerzo durante un periodo de tiempo para realizar la tarea, y el esfuerzo de recurso, es decir, la cantidad de recursos que vamos a asignar. Eso es bien importante. Por ejemplo, y esto es un sencillo. 3 albañiles trabajan 2 días construyendo una pared de bloques con un esfuerzo de 8 horas diarias. El trabajo de cada recurso va a ser 16 horas. ¿Verdad? 16 horas, es decir, 2 días por 8. ¿Verdad? Entonces, claro, si yo tengo 2 días trabajando 8 horas una persona, 2 por 8, 16. Cada albañil va a trabajar 16 horas. El esfuerzo de los recursos por día va a ser 24, porque si cada uno trabaja 8 horas por día y tengo 3, pues al día van a ser 24. ¿verdad? Y el esfuerzo, el trabajo total va a ser 48, porque tengo 24 el primer día y 24 el segundo, voy a tener 48 horas. Es decir, 3 albañiles por 2 días, por 8 horas de trabajo diario. Entonces, esos elementos es importante conocerlos, manejarlos conceptualmente, porque el proyecto así lo trabaja. ¿verdad? Ok, la comprensión de este análisis es importante para saber en qué forma los cambios que se realizan en las tareas afectan la programación del proyecto y de los recursos. Ok. Ok, vamos a terminar con esto, porque el método de ruta crítica lo vamos a ver luego por separado para poder hacer un ejemplo. Pero para nuestro propósito y en función de los términos que ya estudiamos, que ya dijimos que era método y decíamos que era la forma ordenada y lógica de cómo ejecutar una o varias tareas en base a objetivos claros, en base a objetivos concretos. Ese es método. Ruta, decíamos que era el recorrido, era el camino para alcanzar los objetivos. Crítica, decíamos que puede tratarse de un momento vinculado a una crisis, por eso se llama crítica. Entonces, método de ruta crítica sería la secuencia ordenada y lógica
de cómo alcanzar un objetivo a través de un camino, a través de una ruta, pero sabiendo que va a ser una ruta crítica, es decir, con restricciones, con problemas, que si nos atrasamos una actividad, podemos tener problemas en todo el proyecto. Ok, nos quedamos ahí y voy a pasar lista.